Con el permiso de este Parlamento. Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta es la primera vez que usted se presenta ante esta 65ª legislatura para rendir su informe de labores. Su encargo ha sido cuestionado desde el primer momento debido a la ilegalidad de su nombramiento, ya que fue candidata a un cargo de elección popular en el 2018, violando con ello lo preceptuado en nuestras leyes, pero también sentando un mal precedente. Qué mal que se haya prestado a ello. Sumado a lo anterior, la falta de imparcialidad y de profesionalismo se ha visto reflejada, sin duda alguna, en su desempeño. La ausencia de probidad con la que dirige la comisión es más que evidente. Producto de su cuestionado nombramiento, la mitad de las personas que conformaban el Consejo Consultivo renunciaron en protesta. No lo olvidamos. Además, tampoco olvidamos su imposición de John Ackerman como parte del comité técnico que nombraría a los nuevos consejeros del INE, lo que podemos señalar como el primer intento de muchos por subyugar al árbitro electoral. Sin duda, su encargo se lo debe al señor presidente y en consecuencia hace lo que a él le conviene, quedando a deber todo lo avanzado en materia de derechos humanos por parte de la sociedad civil organizada. El año anterior informó que conforme a los requerimientos de quien habita en Palacio Nacional se ahorraron 308 millones de pesos. Es un acto de miseria ética y mansedumbre política al Ejecutivo, que el dinero haya sido su prioridad en vez de la defensa y protección de los derechos humanos. Usted está más interesada en los trámites administrativos que en velar por el ejercicio pleno de los derechos humanos de las y los mexicanos. La comisión que preside no puede hoy tener ahorros, no los puede tener cuando hay 96,000 personas desaparecidas del 2018 a la fecha, más de 100,000 personas que han perdido la vida de manera violenta solo en el sexenio de este Ejecutivo. No puede tener ahorros en medio de una crisis sanitaria, en donde no solo faltan los medicamentos, sino toda estrategia de Estado para combatir los estragos a la salud pública y la economía. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos ha quedado a deber y usted también. Nos ha quedado a deber en un país en el que asesinan a 11 mujeres diariamente, una de las cuales es menor de 14 años y en donde matan a 7 niños y niñas cada día y desaparecen 7 más. Tampoco se ha manifestado por la muerte de candidatos y candidatas, por la persecución a periodistas y hoy sus asesinatos, por las agresiones homofóbicas que tenemos en el país. En otras palabras, a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le es más importante alabar al régimen que representa que hacer su trabajo, que es defender y vigilar el ejercicio de los derechos humanos. Aquí, de manera desafortunada, siguen con el discurso de que antes lo hacían todo mal. Y no queremos decir que antes estábamos bien, lo que queremos decir que hoy estamos peor. Como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, declaro un incremento en el número de recomendaciones de esta comisión, particularmente las relativas a violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, usted misma reconoce que a la mayor parte de estas han sido dirigidas a instancias inferiores y estatales, porque la comisión cuida o teme hacerlas a las instancias federales. No obstante que México vive una grave crisis de violencia delincuencial, de violencia feminicida, y los servicios que satisfacen los derechos más elementales de la población están en la miseria. La salud, sin acceso a medicamentos, la alimentación, con una inflación rapante que le impide a las familias comer con dignidad, y la seguridad, ya ni que hablamos, cada día más militarizada, lo cual se traduce en represión, persecución y coacción a la ciudadanía. La militarización del país es porque el miedo vive y viene de Palacio Nacional. El pueblo uniformado no es pueblo. Las especialistas coinciden en que aunque el papel de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siguen emitiéndose, en la práctica estos pronunciamientos no alcanzan a traducirse en acciones a favor de las y los agraviados. Quienes acompañan a diario a las personas afectadas de la violencia, como a las madres de los desaparecidos y desaparecidas, a víctimas de tortura, afirman que en México la defensa de los derechos humanos no está en la agenda del Ejecutivo. Recordemos que en un ataque de culpa,
El presidente dijo que los derechos humanos se hicieron para defender a los neoliberales. Ahora resulta. Usted, Rosario Piedra Ibarra, no defiende los derechos humanos. Usted defiende a un presidente que se jacta de conocer la historia de México y de balbucear datos mañaneros, pero alguien le debería de recordar que los derechos humanos en México son desde la época de la Nueva España una lucha y una conquista social. Por otro lado, usted señala que ha puesto a las víctimas enfrente de la CNDH. Totalmente falso. Reconoce de facto que son sus amigos o amigas y correligionarios quienes hoy dirigen el organismo público sin experiencia, sin preparación, sin compromiso, sin cumplir con el perfil requerido, con mentiras, nepotismo y parcialidad. Más de 500 personas trabajadoras denunciaron haber sido injustamente despedidas, víctimas de una red de tráfico de influencias auspiciada desde su oficina. Todo parece indicar que se impuso la tarea de desmantelar este organismo y ponerlo al servicio del poder. Despidió a las y los trabajadores de manera masiva e infundadamente, bajo coacción y en acciones hasta telefónicas. La transformación que reiteradamente se anuncia en medios de comunicación y que hoy usted nos vino aquí a reiterar, no es más que un hueco discurso que desmantela a escondidas lo que desde el siglo pasado guiaron la construcción de una institución de protección a los derechos humanos, generosa y al servicio de la ciudadanía, para crear un elefante blanco sin compromiso, sumiso y obediente, eso sí, manso y disciplinado. La toma intermitente de las instalaciones del otrora organismo autónomo ha evidenciado la falta de atención hacia las víctimas que no comulgan con el cuatroteísmo. Su discurso de austeridad se desbarató con las denuncias de las mujeres que irrumpieron en sus oficinas, encontrando carísimos cortes de carne y productos importados en sus refrigeradores. Lo más vergonzoso es su falta de congruencia. Su hermano fue víctima de la utilización de los instrumentos represivos del Estado y ahora el uso generalizado del ejército y la militarización de la vida pública ha sido tibiamente señalada por la comisión a su encargo. En este contexto, la voz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos resultaba un factor fundamental en el llamado para que la seguridad pública estuviera en manos de una persona civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, bajo su conducción ha estado totalmente ausente una voz imparcial que exija justicia. Es por ello que es imprescindible señalar que la Comisión de Derechos Humanos registró al menos 219 quejas contra la Guardia Nacional entre el 26 de mayo del 2019, cuando se estableció formalmente este cuerpo, y agosto del 2020. De esta cifra, 51 quejas fueron por detenciones arbitrarias, 28 por trato cruel, inhumano o degradante. Según Amnistía Internacional, el Sistema Nacional de Alerta de Violencia de los Derechos Humanos de la CNDH establece que el número nacional de quejas registradas contra la Guardia Nacional es de en el 2020 sumaron 350. De enero a noviembre del 2021 se presentaron 464 quejas contra la Guardia Nacional y 414 contra la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que sitúa a esos cuerpos de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos. Adicionalmente, debemos recordar como hemos señalado en múltiples ocasiones que en el caso de las personas en situación de migración, la Guardia Nacional está siendo utilizada como cuerpo de control migratorio, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, atentando contra los derechos de personas en situación de migración y solicitantes de protección internacional, además de un paulatino pero constante proceso de militarización del Instituto Nacional de Migración. Es por ello que tanto organizaciones como la oposición alarmó el hecho de que el secretario de la Defensa Nacional asegurara que las Fuerzas Armadas tienen como uno de sus objetivos detener toda la migración en la frontera sur, olvidando que las personas en situación de migración no solo gozan de todos los derechos humanos, sino que el derecho a migrar está reconocido por el Estado mexicano. Quiero recordarle, Presidenta, que hoy desgraciadamente contamos con el apego a la legalidad y resulta indispensable a la hora de realizar nombramientos. Por último, le haré 3 preguntas esperando las conteste. Primera, ¿qué hará la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a los campos de exterminio que en México existen y que guardan tantos cadáveres? Segunda, ¿cómo piensa sensibilizar y lograr
que se haga conciencia en el Ejecutivo respecto a la justa y antisistémica y necesaria lucha feminista que visibiliza la violencia contra las mujeres y niñas, incluyendo a las periodistas recién asesinadas. Tercero, ¿de qué lado está y cómo se conducirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de los 705 días que lleva la huelga del sindicato de Notimex, puesto que han violentado todos los derechos de los trabajadores, incluyendo su despido, producto del influyentismo y el pleito que fomenta Notimex entre trabajadores? Qué pena que utilicen la historia de la familia Piedra Ibarra para tratar de justificar el paso por la historia. Al contrario, pena les debería de dar usarla porque ahora nos han quedado tanto a deber. Gracias.